ma ximopajpakiltikan, ma ximopanoltikan, nikan Bunco Xochimilco, Amoxcali. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a la biblioteca Bunco Xochimilco, nikan Moyotepec, Tlaxilacali, aquí en el barrio Moyotepec, nikan Hueyialtepetl, Xochimilco, aquí en la alcaldía Xochimilco. Axcan, taquisque inin Ihtolo in Huitzilopochtli, que no Motlacatili. Ahora pues vamos a trabajar, vamos a escuchar acerca del nacimiento de Huitzilopochtli. Pues ya estamos listos. Sí. Del libro que se llama Leyendas Mexicanas, texto compilado por Jorge Rodríguez Galicia. El nacimiento de Huitzilopochtli. Los mexicas honraban a Huitzilopochtli. Ellos sabían que su origen, su principio había sido de esta manera. En Coatepec, por el rumbo de Tula, habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Era madre de los 400 surianos y de una hermana de estos de nombre Coyonxauhqui. Coatlicue, a manera de penitencia, barría el templo en Coatepec, la montaña de la serpiente, y un día, sobre ella, bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió y lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento quedó encinta. Vamos a escuchar otra parte. Al ver a los 400 surianos que su madre estaba encinta, muchos se enojaron. Dijeron, ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Y su hermana Coyolxauhqui les habló. Hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Cuando supo esto Coatlicue, mucho se espantó, mucho se entristeció, pero su hijo Huitzilopochtli, que estaba en su seno, la confortaba, le decía, no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Entretanto, los 400 surianos se juntaron para tomar acuerdo y determinaron a una dar muerte a su madre, porque ella los había infamado. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón se les fuera a salir. Coyolxauhqui los incitaba, avivaba la ira de sus hermanos para que mataran a su madre. Y los 400 surianos se prestaron, se ataviaron para la guerra. Y estos 400 surianos eran como capitanes, torcían y enredaban sus cabellos, como guerreros arreglaban su cabellera. Pero uno llamado Cuautlicac era falso en sus palabras. Lo que decían los 400 surianos enseguida iba a decírselo, iba a comunicárselo a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le respondía, ten cuidado, está vigilante, tío mío, bien sé lo que tengo que hacer. Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, estuvieron resueltos los 400 surianos a matar, a acabar con su madre. Luego se pusieron en movimiento, los guiaba Coyonxauhqui. Iban bien robustecidos, ataviados, guarnecidos para la guerra. Se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel. Se ataron campanillas en las pantorrillas. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento. Iban en orden, en fila. En ordenado escuadrón los guiaba Coyonxauhqui, pero Cuautlicuac subió enseguida a la montaña para hablar desde allí a Huitzilopochtli. Le dijo, ya vienen. Huitzilopochtli les respondió, mira bien por dónde vienen. Vienen por Zompantintlan. Y una vez más dijo Huitzilopochtli, ¿por dónde vienen ya? Cuautlicac le respondió, vienen ya por Coaxalpan. Y de nuevo Huitzilopochtli preguntó, mira bien por dónde vienen. Enseguida le contestó Cuautlicac, vienen ya por la cuesta de la montaña. Y todavía una vez más le dijo Huitzilopochtli, mira bien por dónde vienen.
Entonces le dijo Cuauhtlícac: ya están en la cumbre, ya llegan, los vienen guiando Coyohuaqui. En ese momento nació Huitzilopochtli. Se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águilas, sus dardos y su cerbatana de turquesa. Sangriento, se pintó su rostro con franjas diagonales. Sobre su cabeza colocó plumas finas. Se puso sus orejas. Y uno de sus pies, el izquierdo, era enjuto. Llevaba una sandalia cubierta de plumas y sus dos piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul. Y con la serpiente hecha de teas hirió a Coyolxauhqui, le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec. El cuerpo de Coyolxauhqui fue rodado hacia abajo, cayó hecho pedazos. Por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se dirigió, persiguió a los 400 surianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepec, la montaña de la serpiente. Y cuando los veía subir en la montaña, los persiguió, los acosó cual conejos, en torno de la montaña. 4 veces los hizo dar vueltas. En vano trataban de hacer algo en contra de él. En vano se revolvían contra él, al son de los cascabeles, y hacían golpear sus escudos. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destruyó, los aniquiló, los anonadó, y ni entonces los dejó. Continuaba persiguiéndolos. Pero ellos le rogaban, le decían: basta ya. Pero Huitzilopochtli no se contentó con esto. Con la fuerza se ensañaba contra ellos, los perseguía. Solo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, pudieron librarse de sus manos y se dirigieron hacia el sur. Y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte a los demás, cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavíos, sus adornos y se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de ellos sus propias insignias. Nadie apareció jamás como su padre. A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, lo honraban y servían, y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba, y su culto fue tomado de allí, de Coatepec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los tiempos más antiguos. Bueno, hemos escuchado aquí de las compañeras en español de leyendas mexicanas. Ahí se ha tomado, ahí se han editado este mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Y tengo aquí en mis manos una copia de parte del Códice Florentino del libro 3. Y aquí aparece en náhuatl y vamos a ir leyendo un poco, pero también, aunque ya se leyó en español, vamos a ir haciendo algunos comentarios, porque lo que entiendo yo es que los mexicas cuando vienen de Chicomostoc de Aztlán, pasan por la imagen de Huitzilopochtli, dicen que venían cargando un bulto, aparece en el Códice Boturini que pasan por una cueva de Chicomostoc, Aztlán Chicomostoc, Coatepec Chicomostoc, y ahí se ve una cabeza de colibrí sobre una pequeño como pirámide, un pequeño adoratorio, y se dice que después hay 4 cargadores, lo vienen cargando hasta que llegan a Tenochtitlan, pero es muy importante cuando dicen que pasan por Coatepec, hoy Coatepec, porque dicen que ahí Huitzilopochtli él mismo hace, bueno, con los mexicas hacen una como represa, se llena de agua, se llena de vegetación, se llena de árboles y se dice también de peces, como que siembran peces, siembran acosiles
y se hace eso muy bonito, se dice. Llegan pájaros de muchos lugares, pero hay un momento en que los Sensonhuitznahuac, precisamente, que le dicen, ya será aquí México, ya será aquí el lugar, ya nos detendremos aquí. Y él se enoja y dice, no será aquí, tendrá que ser en otro lugar. Y desfonda la presa, se dice que desfonda la presa. La idea que tenemos entonces de Huitzilopochtli parece un super guerrero. En los textos en español nos narran algunos investigadores como un dios, pero Sahagún, uno de los frailes más documentados, o si no es que el más documentado, Sahagún dice, en náhuatl también dice, solo era un macehual, o sea, solo era una persona, que no era un dios. Entonces, es muy importante este personaje porque le decimos el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda, el colibrí del sur, pero en náhuatl, analizando un poco, entendemos que no podría ser el colibrí del sur, está como al revés, sino él se llama Opochtli y en otros textos aparece que él tiene nahual de colibrí. Para los niños y jóvenes, pues ¿cómo vamos a entender a alguien que tiene nahual de colibrí? Parece ser que la idea es que en esto creían, como otros pueblos, que cuando uno nace, a la par nace un animalito en la naturaleza, pues nace otro animalito y ese animalito es como nuestro compañero siempre, toda la vida. Ese animalito nos impregna de su ser, y entonces por eso los antiguos decían, pues este niño es águila, este niño es jaguar, este niño es colibrí, como diciendo pues que la naturaleza nos da esos dones, nos da esas características. Y Huitzilopochtli no solo tenía un nahual, o sea, una esencia, sino que Huitzilopochtli tenía por nahual al colibrí, eso es lo que más se dice, pero también aparece que tenía otro nahual, la Xucoatl, que seguramente la compañera Maribel leyó, que tenía un arma, ¿verdad? Un arma que era una serpiente. Muy fantástico, pues, para hoy, pero así se dice. Pero también aparece que tenía un nahual que era el águila, porque el águila en el Códice Boturini aparece en algún momento que vienen caminando hacia Tenochtitlan y hacia Coatepec, aparece como volando y tiene armas, tiene flecha, tiene arco. Bueno, por ahí así podríamos entender que Huitzilopochtli fue una persona, inventa armas, inventa utensilios para la pesca, para la guerra, pues ahí entrega flechas, entrega arco. Y parece algo irónico porque se dice que él cuando nació no tenía los pies, o sea, las piernas completas. Se dice que el izquierdo lo tenía muy delgado. Pero también lo que se dice de él es que siempre ganaba en la guerra y que siempre iba adelante de todos y era el que corría más, y que aún los que estaban completos no corrían igual que él, digamos, ¿no? Eso parece irónico, pero así se describe este personaje, y su padre también se dice, pues nunca aparece. Voy a leer un poco. In Huitzilopochtli, in Senca Quimahuistiliaya, in Mexica. Quiere decir que a Huitzilopochtli mucho le reverenciaban los mexicas, mucho lo respetaban, mucho lo admiraban. In Quimatía, in Itzintilis, in Ipehualis, Ca, in Coatepec, Ihuicpa, in Tolan, Semilhuil, Quitztica, Ompa, Nencan, Sihuatl, Itoca, Cohuatl, Icue, Inan Sensonhuitznahuac, Au in, Ihueltio, Itoca, Coyolxau,
aquí dice Coyolxau, debe ser Coyolxauqui. Esto que se sabe empezó, que se dice, se hizo allá en el Cerro de la Serpiente, cerca de Tula. Se le veía a diario a una mujer de nombre, aquí dice Coatlicue, hoy decimos Coatlicue, ¿verdad? Pero aquí aparece como Coatl, así completo, y separado Icue, como su falda, literalmente dice su falda de serpientes, madre de los Sensonhuitznahuac, que hoy nos llega como 400 estrellas, o sea, en español, pero también aquí dice que eran un grupo de guerreros que su característica es que se peinaban todo el pelo así, con un chongo, todo hacia arriba, y estaba así. Y sí, en los códices, en los libros antiguos se ve cómo hay guerreros así, también como en el oriente, así, eso era un peinado así, todo hacia arriba, todo completo, todo el cabello, ¿no? Yo digo como un chongo así, hacia arriba, pero no tan largo, ¿no? Esos Sensonhuitznahuac. Y bueno, voy a seguir leyendo aquí. Auinyehuatl, Coatlicue, Oncan, Tlamacehuaya, Tlachpanaya, Quimocuitlahuiaya, Intlachpanali, Inic Tlamacehuaya, Incohuatepec. Ausepa, Iniscuac, Tlachpanaya, Incohuatlicue, Ipan, Hualtemoc, Ihuitl, Yuhkin, Ihuitelolojli, Niman con Cuitihuetz, Incohuatlicue, Ixilan con Tlali, au in Otlachpan, Niman con Cuisquia, in Ihuitl, in Ixilan, Oquitlalica, Aoc, Tle Oquitac, Niman ik Otztic, Incohuatlicue. Bueno, lo que dice aquí, que así a grandes rasgos, que Coatlicue o Coatlicue hacía penitencia, se le veía hacer penitencia allí en Coatepec, cuidaba del barrer, de limpiar allá, y mientras estaba ahí barriendo, bajó una bolita, así dice, bolita de plumas. Ella lo tomó, lo puso aquí en su seno, y quedó, entonces se dio cuenta que quedó embarazada, pues, con eso, así dice. Quiero decirles que siempre decimos esto porque trabajamos con una variante del náhuatl, que en la Huasteca se habla de una especie de Coatlicue, se dice de un lugar, en la Huasteca, en Potosina, lo platicaba un amigo, que en una parte hay un cerro donde parecen como ventanitas a lo lejos, y que la gente se dicen entre ellos que cuando pasen por ahí, que no se metan a esas cuevas, que porque se ve una persona allá, una mujer que está barriendo, pero que no deben acercarse, no deben, porque si se acercan pueden desaparecer. Eso es interesante, ¿no? Pues es una especie de Coatlicue. Está diciendo que es algo como mágico, ¿verdad? Pues aquí también parece algo mágico el hecho de que las plumas vengan ahí volando en el cielo, del cielo o en el aire, y se embarace, ¿verdad? Pero aquí lo interesante también es que hay muchos otros personajes en Mesoamérica y en otras partes del mundo donde niños, sobre todo niños, nacen, pero no aparece el papá. Pero es cierto que cuando no aparece el papá, esos niños son como superdotados, como tienen muchas ventajas sobre otros, ¿verdad? Esa es una característica, o no, los que han leído, ustedes que han leído los otros leyendas y mitos, así parece, ¿verdad? Ajá. Pues eso debemos ver, reflexionar más sobre eso, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí entonces? Ujú. No sé si tengan comentarios, porque no quiero aquí hablar yo solo, pero sí pueden comentar, preguntar o aportar algo más. Yo, esto que
acaba de mencionar, que hemos revisado a lo largo de las veintenas, de las bengalas en el Bunko, es sobre que hemos encontrado historias, leyendas de la tradición popular, en el que encontramos embarazos maravillosos. Ya pasamos por diferentes, vamos a pasar por el de Jesucristo también, pero hoy, en este solsticio de invierno, estamos revisando pues el que ya es tradición también, el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Cómo la madre se embaraza a partir de una pluma. Entonces ya en otras conversaciones con miembros del mismo equipo, hablábamos sobre que no hay un padre, está la madre, pero no hay un padre que se haga responsable de este niño. Y particularmente este niño, en todas las leyendas que hemos revisado, pues es alguien que tiene dones, ¿no? Que tiene un propósito fundamental en la sociedad en la que se desarrolló. Va a lograr algo este niño, ¿no? En el caso de Huitzilopochtli, bueno, pues este triunfo del sol sobre las tinieblas, ¿no? Que así lo narramos. Pero sí es curioso ver que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta, hay historias que coinciden, ¿no? Que hay estos niños que no tienen padre, ¿no? Pero que tienen un fin fundamental en la sociedad donde nacen, ¿no? Buda, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Uh-huh. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues seguimos aquí leyendo algo más. Au in oquitlali que incenson Huitznahuac, in inan ye ochtli, dice, au on in oquitaque incenson Huitznahuac, in inan ye ochtli, senca cualanque, quitoque, ac oquichihuili in, akin ocotzti, tech ahuilquistia, tech pinautia. Vamos a ver la razón por qué la persiguen los Enson Huitznahuac a su mamá, a Cuauhtlicue. Dice que en cuanto vieron los Enson Huitznahuac que estaba ya embarazada, se dice Ochtli en náhuatl, Ochtli, se enojaron mucho y dijeron, ¿quién le hizo esto? ¿Quién la embarazó? Nos afrenta, nos avergüenza. ¿Dónde hemos escuchado eso? En todos lados, ¿verdad? Así dijeron los Enson Huitznahuac. Au inihueltiu in coyolxauqui, quimilhui in oquichtihuan, techahuilquistia santicmictia in tonan. Debe ser como santicmictican, como orden. In tlahueliloc in ye otztli, ca oquichihuili in istica. Bueno, muy interesante aquí que la hermana mayor de ellos, Coyolxauhqui, es la que incita, digamos, y les dice, pues vamos a matarla, porque no sabemos por esto que hizo, porque no sabemos quién la embarazó. Vamos a... Es la que incita. Así se empieza a armar la guerra, ¿no? La guerra. Au inoquima oquimat cohuatlicue senca momauti, senca motequipacho, au iniconeu in iitic catca, quillolalía, igualnotzaya, quilhuiaya, maca ximomauti, yen ne nicmati inicuac incohuatlicue, initlahtol iconeu, senca ic moyohlali, motlali, iniyolo, yuhkin, yucan tlama. Aquí viene lo fantástico, lo interesante, que cuando esto sabe que la quiere matar sus hijos, Cuatlicue se asusta, tiene miedo, pero según esto, aquí dice que Huitzilopochtli, del vientre de su madre, él la apacigua, la conforta, la contenta y le dice que no tenga miedo. Eso es fantástico, ¿verdad? Que no tenga miedo. Ahuinye yuhkin sensahuixnahuac inquisen tlalihque initlahtol inquisen mihtohque ica. Quimictisquen in inan, yeica ca otlapinauti, casenca mochicahuaya,
senka kualania, yuhki in kisaya, iniyolo, in koyolxauki, senka kin oleguaya, kin no yolokoltiaya, in iokichtia, in macuele miki inan, au in sensonhuitznauac, niman ye mosecaua, moyauchichihua. Pues ya como están invitados a la guerra, los sensonhuitznahuac les dicen pues ya que le van a matar a su madre, pero también ellos empiezan a ponerse sus insignias de guerra, a prepararse para la guerra. Aquí yo lo que me pregunto es, pareciera como que si supieran que ese hermano iba a tener ventajas sobre ellos y por eso querían matarlo, ¿sabían algo? O nada más por, como dicen, nos avergüenza nuestra madre, ¿verdad? No sabemos, no se ve exactamente la razón. ¿Quiere decir algo? Pues es que esto es así de que debemos participar, reflexionar sobre este punto. No lo habíamos hecho nunca, pero es Sí. necesario. Es justo esta parte, ¿no? Lo humano de las historias, que aunque son los mitos, las leyendas, nos narran historias fantásticas de seres sobrenaturales, ¿no? Superdotados, tienen mucho de humano, ¿no? La vergüenza que se siente cuando una mujer está embarazada y no se sabe del padre, que es algo que reflexionamos también en la búsqueda de todas estas historias, y la justificación que podemos dar o hacer, qué justificantes dan las familias, ¿no? Acerca de este embarazo en el que no hay un padre visible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las sociedades para justificar estos embarazos? Entonces, toda la construcción que se hace alrededor de estas situaciones, pues finalmente llegan a leyendas de este tipo, ¿no? Porque los hermanos estaban avergonzados de su hermana, ¿no? Que quedó embarazada y no se sabe el padre, y se preparan para limpiar el honor, ¿no? O, como dice usted, la historia también nos cuenta, la historia de Jesucristo, cómo reyes, príncipes se enteran de las ventajas que tiene este niño que van a hacer y que puede derrocar reinos, ¿no? Como le pasó a Perseo, ¿no? Y a Jesucristo, ¿no? Con Herodes, que ya tenemos la lamentable historia de los niños asesinados. Bueno, ya dije asesinados. Bueno, ya ni modo. Todas estas historias que tienen similitudes, ya lo dije, en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo las vamos justificando como seres humanos? ¿A partir de qué? Aunque no hubiéramos estado en contacto, aunque estas sociedades no hayan tenido contacto unas con otras, las justificaciones son muy similares, ¿no? Es humano, pienso. Pues qué bueno que en este equipo de trabajo pues fueron encontrando los textos parecidos y se fue platicando y fuimos entendiendo muchas de estas cosas, ¿no? Que comentas. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Preguntas? No. Voy a tratar de leer una lectura difícil, pero bueno, voy a seguir tratando de leer y hacer algunos comentarios también. Au Ihuitzilopochtli, Kiwalilhuiaya Incuahuitlihcac, Sencatletic Momachitia Notlatzine, Huelchon Motlacaquilti, Yene Nicmati. Pues Huitzilopochtli, aún en el vientre de su madre, se alía, así se dice, se alía, se pone de acuerdo con alguien más, otro guerrero que se llama Cuauhtlihcac, que cuesta un poco trabajo traducir, y le dice pues que escuche lo que dicen los Sensonhuitznahuac, ¿no? Los del peinado hacia arriba, como un chongo, los del chongo hacia arriba. Awinye yuhki in ye kene okisemitohke in osentetish in itlahtol in kimiktiske in kitlatisque in innan. Niman ye ik wi teyacana in coyolxauqui, huel mochichicaua,
mosensenquetza, moyauchichiuhque, motlamahmaque, intech quitlalihque inmahmatlatqui, in anecuyotl, intzitzicas, amatitech, pipilcan, tlahcuiloli, iuan in coyoli, in cotztitech quilpihque. In coyoli mihtuaya oyouali, iuan in miu tlatzontectli niman ye ik wi tecpantiwi, tlatlamantitiwi, tlayeyecotiwi, momamatiwi, tlayecana in coyolxauqui. Pues debieron saber algo, como dice, de la importancia de este nacimiento y a lo mejor por las fechas en que nacía los otros y de sus ventajas. Porque aquí dice que se preparan para una guerra, se aderezan, se ponen sus cascabeles, como hemos visto en los códices, ¿no? Se atavían como guerreros, muy bien. Me acuerdo aquí de un texto que leíamos de los mixtecos y que lo asociábamos cuando platicábamos en algún momento de Huitzilopochtli, porque dicen los mixtecos no hace mucho que ellos se dicen entre la comunidad que los niños, cuando nacían, todavía hace poco, pues, sobre todo las parteras u otra persona, si sabían de qué tonal tenían, o qué nahual tenían, o qué esencia tenían por las fechas en que nacían, se daban cuenta. Y si tenían cierta ventaja sobre otros, en este caso decían que se daban cuenta cuando un niño nacía con un nahual de serpiente, ¿cómo se llama? Que tiene manitas. Yahui, perdón. Yahui es en mixteco, que quiere decir como serpiente con manos, o serpiente de fuego, o serpiente azul. Que si tenían un nahual, un niño que sabían que naciendo tenía ese nahual, lo consideraban que tenía un don muy, muy fuerte, muy poderoso, y que otras personas que sabían de eso se lo querían adjudicar. Y entonces se recomendaba que lo cuidaran muy bien los papás para que estos que querían robarle su esencia, su tonal, su nahual, no se lo robaran, porque si se lo robaban, pues el niño quedaba como desvalido, como no podía aprovechar ese tonal, ese nahual. Y tenían que cuidarlo hasta los 7 años, y ya de los 7 años ya podía defenderse solo. Pero se entiende que entonces que el nahual o el tonal, esa esencia, se podía quitar todavía al bebé, al niño, así, y adjudicárselo a una persona ya adulta, y se hacía como, entre comillas, digamos, como poderosa. Y entonces, aquí no sabemos si sabían de esas ventajas de este niño, digamos, o si nos lo ponen como niño, pero aquí no es que naciera exactamente en Coatepec, porque ya traen el bulto, ya traen la imagen desde Chicomosto, por allá, Culhuacán, sino que ahí en Coatepec se dice que estaban festejando su nacimiento. Si es que también festejaban su nacimiento, o festejaban los nacimientos de las personas, ¿verdad? No sabemos, hoy estamos acostumbrados a festejar los nacimientos, ¿verdad? Y queremos fiesta y todo eso, pero no sabemos si también en ese tiempo, o será porque él era un personaje mítico, una leyenda, un gran guerrero, lo festejaban su nacimiento, ¿verdad? Para dar ejemplo al pueblo, no sabemos. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Eso sí. Y el micrófono. Sí, pues eso me recuerda a mí lo que platicaban, creo que en Puebla o Guerrero, de los niños caballerito, ¿no? Los niños caballerito eran niños que cuando nacían, las parteras decían, este niño va a ser curandero. Entonces, no les llamaban
llama curanderos desde chiquitos, sino caballeritos. Y les pedían a la mamá, a la abuela, a la familia más cercana, que no lo divulgaran entre su familia, mucho menos en la comunidad. Porque decían eso, es que puede haber un curandero que sea envidioso del tonal que este niño tiene y se lo puede quitar. Y entonces decían que lo tenían que cuidar mucho hasta cierta edad, para que ya no le pudieran quitar ese tonal y pudiera desarrollar sus habilidades como curandero de la comunidad. Pero también me acuerdo que había una curandera, una partera más bien, que le hacía unas alitas como con un papel brilloso, así como metalizado, las recortaba, pero hacía unas tiritas y le decía que eran sus alitas. Y le decía a la mamá, yo te entrego tu niño, pero te entrego también sus alitas, porque esas le van a servir después. O sea, no quiere decir que iba a volar propiamente con ellas, ¿no? Pero cuando, la partera hace una especie como de ritual donde bañan al niño y le colocan sus alitas. Y aparte me acuerdo que a la mamá le entregaba un carbón con el que hacían ese ritual y le decía, este carbón tú lo vas a cuidar, lo vas a guardar muy bien. Pero también creo que esos niños nacían de una manera muy particular, porque dicen que en la placenta lo que viene es una telita, es como una gasita. Incluso la curandera la separa, la partera la separa, la lava y la pone a secar, la tiende. Y entonces no es parte de la placenta, es una telita. Y dicen que no todos los niños nacen así. Entonces creo que, hay un poco de similitud, ¿no? Con eso de qué tonal tiene cada niño. Y cómo las parteras tienen ese conocimiento para decirlo a la familia. Hasta ahí. Creo que lo que comenta Imelda, pues la realidad, como saben las mamás y los papás, y luego luego otras, aunque no somos tan cercanos, lo vemos. Cada persona tiene una cierta habilidad que el otro o la otra no tiene, ¿verdad? A mí no se me da, por ejemplo, cantar. Destruyo las canciones, las echo a perder. Pero hay quien canta bonito y hay quien baila bonito también, ¿verdad? Sin que, sí, así muy natural, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, eso yo lo que aquí rescato es eso de los dones. O sea, él tenía un don muy particular, igual que el teposteco, ¿verdad? Igual que otros personajes mitológicos o históricos o de leyenda, ¿verdad? Pero en Mesoamérica, en estos pueblos de acá, nos explicamos muchas cosas lejanas, o sea, nos explicamos así, pues, las cosas así. Aquí aprovecho para comentarles algo poco parecido, pero más cercano. Un maestro de la Huasteca escribió que él dice en uno de sus libros que en algún tiempo dice que el niño maíz peleaba siempre contra Ojoxixtli, el ojite. Pero el ojite es un árbol que crece como un pino, pero muy alto, muy fuerte. Y el maíz pues no crece tanto. Y entonces aquí el mito, la leyenda dice que el niño maíz, como un niño, siempre peleaba contra Ojoxixtli, contra el árbol ojite. El árbol ojite da frutos como una naranja así, se come la cáscara, pero la semilla también se recoge así en vasijas y como si fuera papa, sabe a papa. Y entonces dice que siempre peleaba el niño maíz contra Ojoxixtli como si fuera un personaje humanizado, y el maíz humanizado, que en la Huasteca siempre peleaban y siempre le ganaba al maíz Ojoxixtli. Y siempre lo mataba, pero siempre como que revivía. ¿Qué es lo que está explicando aquí
¿Qué es lo que está explicando esto? Pues el maíz es algo así como lo sembramos, lo comemos, se muere, tenemos todavía semilla y sembramos otra vez está ahí el maíz y siempre así, siempre muere y luego como que revive otra vez. Pero Ojoxixtli es un árbol muy fuerte, muy respetado y da una fruta muy sabrosa, se come todo, la cascarita es dulce, dulce, dulce y las bolitas, las semillas, parece a papa, sabe a papa. Yo lo que entiendo ahí es que en algún momento este Ojoxixtli, el árbol, era lo que más comía un grupo de gente ahí. Era el alimento principal. Pero luego, o sea, se empieza a sembrar el maíz y entonces ahí van disputándose el lugar, ¿no? Y hasta que ya finalmente se queda el maíz. Yo sí comí todavía de esa fruta, pero ya no era lo principal era el maíz, porque se van acabando los bosques y ya dejó de ser principal. Eso es lo que yo entiendo, pues, pero, pero humanizamos y, idealizamos también algún guerrero del pasado, algún antepasado, algún abuelo, abuela, ¿verdad? Los idealizamos y le ponemos más desde aquí, más adornitos, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ¿verdad? es muy humano hacer eso, ¿no? Darle otras cualidades, sobre todo si ya tomamos distancia sí. de la persona o del hecho, lo volvemos a narrar y le agregamos otros atributos, ¿no? Lo embellecemos de alguna manera. Así nos pasa con todas las historias. Uh-huh. Dani, ¿quieres comentar algo? Bueno, voy aquí a leer algo más. Ya estamos viendo cómo se adornan los Tzontzonhuitznahuac y demás, y cómo Huitzilopochtli con Cuauhtlíccac, como más o menos la idea es como el árbol erguido, su nombre, pero es un guerrero, se pone de acuerdo con él y él como que traiciona a los Tzontzonhuitznahuac y se une a Huitzilopochtli y le da información. Pero ¿qué pasa con Huitzilopochtli? Dice aquí, Awin Huitzilopochtli niman ik olacat. Eso quiere decir nació. Niman itlatki waletia inichimal tehuehueli iwan imiu iwan iatlau xoxoctic mihtowa xucoatl iwan ixitlan tlatlan ik omichiu in iconequit mihtuaya ipilnechihuan, mocuapotoni, ixcuac iuan nacastlan, ause pitzauac in ixi, iopochcopa, kipotoni, ixocpal, iuan kitexohuahuan in imetz, imexti, iuan imexti in yacol. Un poco difícil esta lectura porque pasa, bueno, con el alfabeto y son los inicios de la escritura del náhuatl. Aún a nosotros nos cuesta trabajo, son textos muy lejanos, pero lo que sí entiendo es que aquí, cuando nace Huitzilopochtli, luego se arma como guerrero, ¿verdad? Como guerrero. Y luego enciende, dice, enciende la Xucoatl, su arma letal, su arma principal, y también se dice que tenía aquí su pie de nacimiento, un pie más delgado, el pie izquierdo, y pues se adorna todo entero. Pero aquí quiero comentar algo más. Pareciera que, como dije hace rato, como algo irónico, que teniendo el pie malo, más delgado, es un buen guerrero, es un buen corredor, siempre va adelante. Ahora quiero decirle un poco
como en este caso de Ojoxixtli, el árbol de ojite, el árbol que da estos frutos en la Huasteca, y el maíz. Hacia el sur de Veracruz lo que cuentan de niños que nacen así, con un pie, dicen enjuto, o un pie más delgado, que también las mamás o aquí en la población, pues vemos que un niño o niña va con dificultad porque tiene un pie más delgado, ¿verdad? O no bien, eso es natural, ¿verdad? Así se da, digamos. Pero, ¿cómo los veían los antiguos a estas personas? ¿Qué pensaban? Pues los de la región de Zongolica, los nahuas, dicen que les llaman personas que tenían un pie más delgado, les dicen en náhuatl titinki, los titinki, pero también les llaman xihuitl. Xihuitl quiere decir hierba, fuego, cometa, pero en ese caso xihuitl quiere decir como esas luces que se dicen que se ven en el cerro, como una bruja, hoy se dicen brujas, estas luces que se dice que se ven en el cerro, ¿verdad? Pero esos personajes titinki se dice que si nacían así, ellos se dedicaban a ser guardianes del agua, porque tenían ciertos dones. Se dice que podían ponerse en ese pie delgado como un palo encendido, como un tizón, y con eso poder volar hacia el cielo y defender el agua. Parece irónico, ¿no? Pero parece muy fantástico, ¿no? Pero entonces con eso ya podían defender el agua. ¿Y por qué se dice que el agua, eso dicen estos pueblos, el agua no puede ser defendido por la misma o alguien de esencia agua, por la misma agua, sino por lo contrario, el fuego? Y estos titinki, estos que nacían con un pie así como Huitzilopochtli, podían entonces, eran pues fuego, pues su esencia fuego, su nahual en parte fuego, y entonces ya por eso podían defender los manantiales. Algo parecido también, ¿verdad? Con Huitzilopochtli, porque él tenía ese pie enjuto. Uh-huh. Bueno, aquí ya entonces va así, ya se aderezó, Huitzilopochtli ya nació, ya tiene un aliado y demás. Vamos a ver, si no tienen comentarios, allá no hay comentarios de las personas. ¿Preguntas? Ah, bueno, pero nos dicen del tiempo. 8 minutos. Bueno, vamos a leer algo más. Ajá. Auinsei toca tochancalqui, contlati en Xucoatl, Igualnahuatin Huitzilopochtli, Niman y o Kixil in Coyolxauqui, au Niman Quechcotontihuetz, in Itzontecon Ompa Omocau in Itempa, Cohuatepetl, au in Itlac Tlatzintlan Huetzico Textetihuetz, se can Huehuetz Inma, in Ixi, Iwan Itlac. Aquí está diciendo de cuando ya ataca a Huitzilopochtli, a Coyolxauhqui, y cómo la desmembra y cómo caen sus extremidades, caen allá abajo del cerro Cohuatepec, que los investigadores dicen ahora que cuando ya florece Tenochtitlan, la pirámide, el templo mayor, representa el cerro Cohuatepec, representa el cerro de la serpiente, y parece ser que cuando empiezan a excavar, en algún momento empieza a que aparece la Coyolxauhqui precisamente, ya como si fuera un espejo con Cohuatepec, ya empiezan a armar el rompecabezas, ¿verdad? Los investigadores, y dicen, pues tienen razón, porque abajo está la Coyolxauhqui, y está el templo mayor, y pareciera como una escena ahí en piedra que correspondía bien a lo que se dice de Cohuatepec, allá atrás, cuando vienen caminando los mexicas, ¿verdad?
Au in Huitzilopochtli niman ye Walegua, Kinahualtoca, Intlan, Aki, Kihualtemouia, Kihualpegua, Insentzonhuitznahuac, Incohuatepetl, Icpac. Au in Oquimaxitico, Intlalchi, Intlatzintlan, niman ye Iquitoca, Quinyayahualochtli, Incohuatepetl. Naupa in Quintlayahualochtli, Quinyayahualochtli, oc nen Quinyahualoctihuia, oc ne Quihualoyahuaya, Hualmochimalhuitectihuia, aoc tle huel quichiuhque, aoc tle huel axque, aoc mohuel quitzacuilihque, san quisemetihui in Huitzilopochtli, quinsentepotzti, huel quinpohpolo, huel quinmixtlati, huel quinpochtlantili. Está diciendo aquí de cómo Huitzilopochtli los atacó a los Entzonhuitznahuac, cómo los fue tras de ellos, fue rodeando el Cohuatepec, y aunque ellos ya pedían que parara de atacarlos, él seguía atacándolos. Y también dice acá algo interesante, que cuando los destruye, los mata, toma sus insignias, toman muchas cosas de sus insignias y las asocia a su destino, dice, ¿verdad? Eso debe ser importante. ¿Cómo puedo yo asociar algo a mi destino? Pues quiero decirles que en parte hoy en día todavía en los pueblos, si no es con la guerra, pues, o con otras personas, pero nosotros creemos que podemos asociar a nuestro destino algo. Por ejemplo, o sea, escuché de casos y vi de casos como esto de que si alguien quiere que su hijo, no lo vayan a hacer ahora los mamás, los papás, que su hijo sea buen corredor, debe arrimarle algo, una cosita, una pielecita, una plumita, algo de un animal que sea buen corredor. Si quiere que su hijo sea como muy fuerte, o sea, ahí sí lo entiendo así como que sí asociaban una esencia de un animalito al hijo, al pequeño, ¿verdad? Que finalmente de otra manera sí hacemos eso, ¿verdad? Es que vamos a mandarlo a una buena escuela, si podemos, ¿no? Vamos a darle una buena alimentación, vamos a hacer que haga deporte, ¿no? O vamos a llevarlo al bunco para que lea buenos libros, ¿no? Algo así. O a la biblioteca, es un decir, ¿no? A una biblioteca, vamos a despertarle el gusto por la lectura, ¿verdad? Algo así, vamos a asociarle algo a su destino, ¿no? ¿Verdad? Pues todavía yo lo vi como en algunas ocasiones, o sea, los papás decían, pues vamos a arrimarle algo para ayudarle a su personalidad, a este niño. Ajá. Recuerdo que un hermano se enfermó y decían que pues había que arrimarle algo de tlacuache, porque tlacuache es muy, muy fuerte, o sea, uno lo puede golpear así, e ir al otro día y de repente ya no está, se fue, porque se hace el muerto, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, sí, pero aquí él asocia su destino, las insignias de los Entzonhuitznahuac. Debieron ser entonces también buenos guerreros, a pesar de que los vence, debían ser buenos guerreros, ¿verdad? ¿Hasta qué punto también la descripción que hace pues es metafórica, ¿no? ¿Cómo se vio o Huitzilopochtli miró los atributos que tenían los guerreros con los que peleó y tomó esos atributos para sí, ¿no? Cómo usaba quizás la fuerza o los valores que practicaban, en fin, ¿no? Todo eso. Pues es en los niños y que procuramos también con los niños, justo como lo acaba de mencionar.
Ujú. Bueno, ya lo último, au inye yuhki in okinmikti in inyelelkis kinkuili in itlatki in nechichihual in anekuyotl kinmotlatkiti kinmakashiti kinmotonalti in kimotlauisti au in huitzilopochtli no mitowaya tetzauitl yeika ka san iwit in temok in otztik in inan in Cowat Icue, Kayak Nes in Ita. Pues está aquí en náhuatl lo que dice es dice, tomó sus insignias y lo asoció a su destino. Aquí hay una palabra que dice Kimotonalti. Y tonali quiere decir suerte, quiere decir destino, quiere decir luz, pero que lo tenemos aquí en la cabecita. Quiere decir también, sí, como el nahual. El nahual. Entonces lo asocia a su destino, lo asocia a su personalidad. Así esas cosas que les quita a los Enson-Huitznahuac. Y también dice aquí que él mismo, Huitzilopochtli, se le decía Tetzahuitl, pero aquí Tetzahuitl todavía hoy en día en las comunidades indígenas, Tetzahuitl quiere decir presagio, augurio, portento, símbolo, varias cosas. Él era un Tetzahuitl. Así dice. Y también dice que era un Tetzahuitl porque dice que su madre se embaraza y no se sabe quién es el papá. Eso también se toma como Tetzahuitl. O sea, Tetzahuitl aquí, la idea de Tetzahuitl es que viene una plumita, esa plumita se embaraza la mamá con esa plumita. O sea, el Tetzahuitl es la plumita, pero él mismo luego viene a ser a partir de un Tetzahuitl su nacimiento. Por eso también le llaman Tetzahuitl. Esa plumita viene augurando algo, viene presagiando algo, trae un mensaje, trae un símbolo. Eso sí es muy del náhuatl y yo creo que también de otros pueblos. Pues bueno, por aquí ya casi terminamos. Muchas gracias. A mí me gustó mucho que comentaran, que nos apoyaran para leer. Aún así, si tienen preguntas, todavía a lo mejor podemos platicar más. Bueno, yo una última. O comentarios, sí. Me menciona esta forma de contar las historias y también la relación que tienen con las estaciones, con el tiempo. Justamente en este periodo es que se celebra la veintena de Panquetzalistli, ¿no? Y lo que celebra es esto, el nacimiento del sol. Como Huitzilopochtli, que es identificado como el sol, vence a las tinieblas, ¿no? Entonces este es el atributo del niño, vencer a la oscuridad, pero la vence y no la vence porque cada noche, cada día se repite lo mismo, ¿no? Pero en esta época es justamente como más evidente cómo este tránsito del sol en el universo, en la Tierra se refleja disminuido, ¿no? Como menor, pero que finalmente sí es esta identificación menor del sol, pero que también es el inicio de cómo esta luz retornará, ¿no? Y será más fuerte, más grande. Entonces, cómo también los antiguos mexicanos pues tenían esta concepción del tiempo y tan relacionada con los fenómenos físicos que vivimos todos los días. Entonces, esta grandeza de comparar o de hacer de Huitzilopochtli este sol, este nacimiento del sol. Eso es. Yo quiero comentar nada más, por último, es que cuando, por ejemplo, hoy en día vemos a una persona con como dicen, capacidades diferentes, alguien, por ejemplo, que nada más tiene un ojo bueno, pero resulta que puede desarrollar otras cosas, otras habilidades, o que tenga nada más, o alguien que no tiene las dos piernas, por ejemplo, pero desarrolla unos brazos así por las sillas o por X, otras habilidades, ¿no?
Bueno, un poco de eso también se cree en la Huasteca, en una zona náhuatl donde hemos trabajado, y se respeta mucho a las personas que tienen un pie sobre todo así, no tan bien, no tan derecho, porque se dice que estos tienen o sea, es una señal de un don, de unas cosas que tienen como una buena suerte, un buen destino, unas capacidades precisamente sí diferentes, pero respetadas así, como que pueden ser curanderos o pueden ser, tienen pues una cosa, muy especial, digamos. Ajá. Entonces, así se dice. Entonces, yo creo que yo me quedo con este mito de Huitzilopochtli, y aunque no estaba su pierna entera, pues que corría mucho, que era buen guerrero, respetado, y entonces me quedo con eso de cómo podemos ver a personas que parece que físicamente no están no están normales, no nacieron de manera normal, no tiene otras ventajas, pero resulta que a veces pueden darnos sorpresas, ¿verdad? Estas personas. Y bueno, así somos, ¿no? Como humanos, así, ¿verdad? Como humanos, así somos, así precisamente. No sabemos en qué momento va a resaltar esa suerte, ese tonal, ese nahual, esa esencia que heredó de la naturaleza. Con eso me quedo yo. Pues muchas gracias, Tlazo Camati, Huelmie, muchas gracias. Se quedó hasta el final. Ahora sí. Para nada, para nada. ¿Sí te gustó, Fer?